Buenas tardes, nos encontramos con el licenciado Leo Alvarado, magistrado de la Sala de Control Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Magistrado, es un honor, sabemos que estamos celebrando por ahí un premio, estamos de manteles largos y quisiera que nos platicara un poco de este premio, cómo surge, cómo se da esta situación. Buenas tardes, José Luis, bienvenidos a esta su oficina. Gracias. Y la verdad muy contentos por este premio que finalmente es un incentivo para el trabajo de toda la gente de la sala. Déjame te cuento que pues el premio es una convocatoria que hacen diversas organizaciones oficiales y de la sociedad civil de manera destacada y muy importante. Pues tenemos que mencionar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Oficina en México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, el Alto Comisionado para los Refugiados, la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, unas organizaciones de la sociedad civil sin fronteras, se llama una, y Camina se llama la otra, y finalmente tiene como objetivo el hacer efectivos los derechos de personas migrantes o sujetas a protección internacional. Este es el conjunto de instituciones que hacen la convocatoria para premiar a las sentencias que, digamos, que cumplan con unos parámetros que se establecen justamente de tema de calidad argumentativa y de protección de derechos en el fondo. Y entonces se hace la convocatoria, es el segundo año que se lleva a cabo este premio, y bueno, se tiene que hacer una propuesta por parte de, ya sea de las personas que emiten las sentencias, de las organizaciones que emiten las sentencias, o bien de las propias organizaciones de la sociedad civil. En este caso nosotros nos tocó hacer una propuesta de una sentencia que emitimos en diciembre de 2016, cuando todavía existía la Sala de Control Constitucional. No perdamos de vista que a partir de mayo justamente de 2017 deja de existir esta Sala de Control Constitucional. Entonces este es el marco en el cual se da el otorgamiento de este premio. Ya finalmente, con posterioridad, pues bueno, se dan todas y cada una de las etapas, y finalmente en enero de este año, en enero pasado, nos informan que justamente obtuvimos el tercer lugar en ese concurso. Hay algo que me llama mucho la atención. Estamos hablando, según la sentencia, de tres cosas muy importantes. Primero que nada, estamos hablando en general de derechos humanos. Se están protegiendo los derechos humanos. En segunda instancia, más particular, estamos hablando de derechos de migrante. Y algo que se me hace a mí muy importante es que se está protegiendo los derechos del niño. Se está hablando de proteger el interés superior del menor. Claro, es parte de toda la cuestión que se analiza de fondo en el asunto que nosotros conocimos con motivo de este asunto. Déjame contextualizarte para ir, digamos, entendiendo cómo es que nosotros al final terminamos analizando estos derechos en particular, como bien lo señalas. Nosotros conocemos de un asunto que un juez en primera instancia llegan por conducto de apoderados legales, los padres de un menor comparecen para efecto de llevar a cabo un reconocimiento de hijos. Aquí la particularidad, pues bueno, ya centramos el tema, que es un tema de reconocimiento, es una cuestión de reconocimiento de hijos, y la particularidad es que son tres personas, padre, madre e hijo, que se encuentran en situación ilegal en Estados Unidos. Entonces, por eso, al juez de primera instancia, el juez Jaime Acevedo, pues conoce el asunto y luego tiene que determinar si entra a estudiar el expediente. ¿Por qué? Porque finalmente nuestro Código Civil establece que ningún mayor de 14 años puede ser reconocido sin su consentimiento. En este caso, el menor que comparecía a llevar a cabo el reconocimiento, pues era mayor de 14 años. Entonces nuestro código establece que debemos contar con su anuencia para que sea reconocido. Entonces, este es un requisito sin el cual el juez no puede actuar. Entonces, lo que hace el juez, en ese modelo que se establecía de cómo se lleva a cabo el control constitucional, hace un control de estos artículos del Código Civil. Entonces dice que tiene que obviar
el consentimiento del menor justamente por su condición migratoria. Entonces, este es el asunto que nos llega a nosotros y que nosotros tenemos que analizar para determinar, bajo la perspectiva, te lo voy a poner así, en un modelo anterior de justicia que decía, la ley es dura, pero es la ley, ¿sí? Y entonces, en este caso, pues la ley es dura y la ley dice que el menor tiene que comparecer a dar su consentimiento. Sin embargo, en esta idea de proteger los derechos humanos, de proteger los derechos de los infantes, ¿sí? Niños, niñas y adolescentes, además considerando la situación migratoria del menor, llevamos a cabo el estudio de este asunto, de este expediente, pues privilegiando justamente eso, el interés superior del menor, el derecho al nombre, el derecho a la nacionalidad, y hicimos un análisis donde fundamentamos todo este estudio con base en la Convención, en la Constitución, en la Ley General para los derechos de niños, niñas y adolescentes, en la ley estatal, en las sentencias que se han emitido sobre el particular y en las sentencias de nuestra Corte y de la Corte Interamericana. Y entonces esto nos permite generar un análisis muy amplio de la situación en particular. Y entonces la sentencia contiene un desarrollo de todos estos temas que nos llevan al final a decidir una cosa. La pregunta básica es, ¿tiene que venir el menor a manifestar su conformidad con el reconocimiento? Y lo que la sala determina, la sala la integramos en ese momento los magistrados Juan Rodríguez Subiate y el magistrado Filiberto Terrazas y un servidor. Entonces el análisis que hacemos en la sentencia, que es ponencia de un servidor, decimos, no es necesario que el menor venga. Nosotros tenemos la obligación de escuchar a los menores, justamente por el interés superior de niños, niñas y adolescentes, sería necesario escucharlos. Pero hay un elemento adicional, y es por eso que para las organizaciones convocantes esta sentencia es interesante, es porque nosotros decimos, todo este cúmulo de derechos lo tenemos que adicionar con la cuestión de que el menor se encuentra en Estados Unidos de manera ilegal y no puede venir. Entonces ahí donde entra la consideración adicional de un protocolo que emite la Corte que aplica para quienes imparten justicia en los casos que se involucre a personas migrantes sujetas a protección internacional. Entonces fija una serie de parámetros que exigen que digamos, flexibilizar los requisitos, y es así que nosotros podemos concluir, este procedimiento tiene que llevarse a cabo aunque no tengamos la comparecencia del menor. Muy bien. ¿Y cómo se obtiene el consentimiento entonces del menor en este caso? ¿A través de medios consulares o...? Ese es parte del análisis, justamente. En la sentencia se contiene, digamos, las diferentes opciones que se pueden tomar en cuenta para que el menor otorgue el consentimiento. Y decimos, bueno, nuestra postura puede ser, viene el padre a reconocerlo, pero como no viene el menor, pues simple y sencillamente el procedimiento no se inicia. Esa es una. Y es una salida que no es la más adecuada en términos de protección de los derechos humanos. Hay otra, que es la que se puede construir alrededor de esta posibilidad de que el menor comparezca ante la autoridad consular en Estados Unidos, tan más cercana, para que manifieste su intención, su voluntad de que efectivamente sea reconocido. Y una tercera, que fue la que finalmente nosotros decidimos, que el menor no tenga que manifestar su consentimiento. ¿Por qué? Y para esto utilizamos algunos estudios que hace la UNICEF donde analiza la situación de los menores migrantes, ¿sí? Y entonces hacemos uso del resultado de estos estudios en los cuales los menores que digamos que siguen algún flujo migratorio normalmente lo hacen solos, y la situación de peligro en el que se pudiera poner al menor pues es muy importante. Entonces, aún considerando que el menor pudiera acudir a una autoridad consular,
pues estamos poniéndolo en una situación de peligro, porque pues finalmente las políticas migratorias en Estados Unidos se endurecieron de manera muy importante. Entonces aún esa posibilidad le pudiera representar un grave riesgo al menor, y entonces por eso decidimos que no era necesario ni siquiera que acudiera ante una autoridad consular para que su procedimiento de reconocimiento fuera procedente. Muy interesante. La verdad es que sí es muy interesante. Creo que aquí la cuestión que nos pone de relevancia es que hay varias cuestiones que me parecen muy interesantes. Por ejemplo, las otras sentencias participantes, déjame te cuento que participaron 31 sentencias de Canadá, México evidentemente, Argentina, Chile y Perú. De los 4 premios principales, el primer lugar lo tuvo una sentencia del Tribunal Constitucional de Perú, es decir, del máximo órgano constitucional en Perú. El segundo lugar lo obtuvo una sentencia emitida por un tribunal colegiado del primer circuito, cuya ponencia de la magistrada María Amparo Hernández Chong. El tercer lugar lo obtuvimos nosotros con esta sentencia que comentamos, y hubo una mención especial para una sentencia que emitió un tribunal colegiado en Toluca. Entonces, digamos, la importancia y la peculiaridad de nuestra sentencia es que fue emitida por un tribunal local, ¿sí? Esto hace diferencia, porque estamos hablando de que el primer lugar lo tuvo el máximo órgano jurisdiccional de Perú, el máximo órgano, y los otros 2 que fueron también premiados, pues fueron órganos que pertenecen al Poder Judicial de la Federación. Y en el caso de nosotros somos un tribunal local que emite una sentencia, que la otra particularidad es que se trata de la protección de un migrante en su país de origen, no en su país de destino. Los otros 3 supuestos protegieron a migrantes, digamos, extranjeros del país en donde se emitió la sentencia, que llegaron a ese país y que por alguna u otra razón fueron sometidos a procedimientos administrativos, pero digamos de llegada, ¿sí? Eran extranjeros, era un brasileño, era un francés, en el caso de México, y en el caso de Perú no recuerdo exactamente de dónde era el inmigrante. Y en este caso nosotros protegimos a un menor migrante, pero que se fue de México hacia otro país. Entonces, digamos, las particularidades que envuelve nuestra sentencia, pues también permitieron al jurado, un jurado, por cierto, compuesto de especialistas de México y Centroamérica, que finalmente hacen un análisis de las sentencias, digamos, con un doble ciego, ¿verdad? No saben quiénes son los que emiten estas determinaciones. Este tipo de concursos, este tipo de premios, tienen, digamos, un efecto virtuoso, en cascada. Porque, en primer término, la cuestión de fondo es: estamos protegiendo los derechos humanos de una persona que está, digamos, con una problemática particular, que es, digamos, un drama familiar, un drama personal, posiblemente, el hecho de que ellos hayan tenido que dejar su país, ¿sí? Entonces viven una situación particular y nosotros tenemos que proporcionar los medios. Digo, finalmente nosotros nos encargamos de hacer justicia. Entonces estamos proporcionando los medios para que estas personas tengan solución adecuada a sus problemas. Esa es una parte. Pero por la otra, nosotros en este entorno de los niveles de los organismos premiados, creo que también es muy importante, porque nos permite hacernos visibles a los poderes judiciales locales, ¿sí? Es decir, que nosotros tenemos una reforma muy importante en materia de derechos humanos, que normalmente se hace visible con lo que hace la Corte, pero también en los tribunales locales estamos haciendo cuestiones o cosas importantes en favor de la protección y el respeto a los derechos fundamentales. Entonces, esto nos pone en este otro nivel de visibilidad. Y entonces, al Poder Judicial del Estado de Chihuahua, creo que debe servirnos como un aliciente para todos los funcionarios, para todos quienes participamos y trabajamos aquí, justamente para eso,
para incentivarnos, para alentarnos de que nuestro trabajo tiene una utilidad enorme. Entonces, como tribunal, nosotros creo que debemos sentirnos muy orgullosos. Yo en lo personal así lo siento, y creo que esto me lleva a la otra, digamos, al otro nivel de satisfacción o de visibilidad, porque ahorita lo comentaba al principio, el personal de la sala está totalmente comprometido, muy contento, es un motivo de emoción, y aquí no puedo dejar de mencionar la participación del personal técnico, en este caso específico esta sentencia del licenciado Yamir Aguirre, que finalmente pues es el soporte de poner en blanco y negro, ¿sí?, las consideraciones que a la hora de la discusión pues proponemos los magistrados, y en este caso que propuse yo hacia la sala de control constitucional. Entonces esto es, insisto, un efecto en cascada virtuoso que nos pone en una posición privilegiada que finalmente nos debe llevar a seguir intentando cumplir con nuestra obligación. Estamos cumpliendo con nuestra obligación de resolver de manera profesional, de manera independiente, de manera autónoma los problemas que estamos conociendo. Entonces creo que es un ganar-ganar en todo sentido este premio, y así lo siento, y la verdad es que creo que no solo yo ponente, no solo nosotros sala resolutora, sino todo el tribunal debiéramos estar muy orgullosos de este premio.